programa a Serafín Giraldo. Él es inspector de policía, es portavoz de uno de los sindicatos mayoritarios, la Unión Federal de Policía, y quería un primer comentario sobre la actuación de este policía que se fracturó la tibia y el peroné. Sí, sencillamente se trata de una respuesta policial ante una avalancha de personas. Hay un factor sorpresa. Los 9 policías se vieron sorprendidos por 200 personas que trataban de entrar. Parte de los policías, la mayor parte de ellos, se apartan para que entren. 2 tratan de cumplir con su función porque la ley les exige que estén ahí para evitar la entrada, y uno de ellos sale fracturado. Hay una falta de medios evidente. Son 9 policías los que tratan de impedir la entrada de 200 personas. Y en segundo lugar, lo que tengo que hablar es de hipocresía social. He visto muchas críticas hacia este policía. Pues bien, el país de origen no tiene recursos para alimentar a esta gente, y esta gente se tiene que venir a España. Marruecos tiene en la frontera a 2.000 personas ahora mismo dispuestas para entrar. Frontex, que es la institución que debe proteger la frontera, al menos policialmente, no nos dota de medios para proteger estas fronteras, que yo no sé lo que es proteger o no proteger, porque todavía los policías tenemos que saber si tenemos que permitir la entrada o tenemos que prohibirla. Las leyes dicen permitirla, pero la sociedad, otra hipócrita, dice que tenemos que permitir la entrada. O sea, no sabemos qué hacer, no tenemos protocolos, y alguien nos tiene que decir qué es lo que tenemos que hacer allí. Vamos a volver enseguida sobre esas imágenes, sobre esa intervención policial que se ha convertido en polémica. Al teléfono tenemos a Elena Malero. Ella es investigadora, experta en migraciones y miembro de la ONG Caminando Fronteras. Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Elena, ¿usted ha visto las imágenes de la entrada masiva de inmigrantes y cómo la policía española desbordada intenta hacer frente a esta situación? Sí, efectivamente, yo las he visto y tengo una visión bastante diferente. Yo creo que esa imagen muestra cómo se vulneran derechos fundamentales en una frontera. Esas personas ya están en territorio español, en concreto están al lado de la oficina de asilo de Ceuta, habilitada desde el año 2015, y que paradójicamente nadie ha tenido acceso a pedir protección en esa oficina de asilo. Es una imagen que muestra una falta de profesionalidad de un funcionario del Estado, y también es una imagen que demuestra una vez más las mentiras de las versiones oficiales en zonas de frontera que se han convertido en espacios de no derecho. Usted en concreto, el hecho de que el policía intente hacer lo que puede en esa situación, el policía que ha sufrido la rotura de la tibia y el peroné, ¿usted cómo lo valora? Yo siento mucho lo que le ha sucedido al policía, siento mucho lo que sucede con la violencia, ya sea la violencia que uno ejerce por sí mismo o la violencia que ejercen terceros, evidentemente, pero creo que ahí hay una falta, como decía el compañero policía, de protocolos, y hay una falta de saber que en la frontera y en un Estado democrático también hay que respetar una serie de protocolos y con enfoque de derechos humanos. Efectivamente, el dar patadas a personas que corren al lado de una oficina de asilo no se adecúa a protocolos de respeto de derechos humanos que tienen países democráticos. Usted sé que ha estado hoy mismo, esta misma mañana, hablando con este grupo de inmigrantes que están en torno a... están localizados en las inmediaciones de la frontera, en torno a 7 kilómetros, algunos en pensiones de Tánger. Enseguida vamos a conocer qué le han dicho, si van a intentar un nuevo salto, pero antes quiero que escuchemos y que veamos el vídeo de lo que está ocurriendo en la frontera de Ceuta. Decenas de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil vigilan cada milímetro del perímetro fronterizo. La frontera de Ceuta se blinda para evitar entradas masivas como esta. 187 inmigrantes subsaharianos entraron a la carrera por el paso fronterizo del Tarajal. La policía intenta detenerles con las porras. Sus propias piernas. 5 inmigrantes y 3 agentes han resultado heridos, entre ellos este. Fíjense en su pierna. En ese intento de frenar a los inmigrantes se rompió la tibia y hoy mismo ha sido operado en el hospital. Se ha intentado cerrar las puertas, pero la actitud violenta de los inmigrantes ha impedido el cierre de las mismas, porque prácticamente han arrollado a los agentes que en ese momento estaban allí. Y entran a la carrera, pero no emplean medios violentos en ningún caso, no llevan nada violento. La pregunta es, ¿qué falló en la frontera europea con África para que 187 inmigrantes pudieran franquearla a la carrera? El
dispositivo de la Guardia Civil estaba desplegado en la zona de la finca Berrocal. Podría haber sido una estrategia coordinada. Las autoridades marroquíes avisaron de una entrada masiva por la zona del Berrocal, mientras 300 lo intentaban por el paso del Tarajal. Realmente no han sido detectados a tiempo, algo ha debido fallar en los procedimientos de control. En este momento estamos revisando qué es lo que ha podido pasar. La policía denuncia falta de medios y el gobierno ya prepara un plan para mejorar la seguridad en la frontera de Ceuta y Melilla. La verdad, Serafín, que siendo la frontera de Europa, la imagen de 5 de la mañana, 8 policías intentando hacer frente a una avalancha de casi 200 inmigrantes es una situación un poco precaria en la que se proyecta. Sí, pero es precaria para la policía, porque al final parece que la culpa de todo esto la tiene el señor policía de la porra, que trata de impedir que pasen los inmigrantes, un señor o dos señores policía, porque los otros, vuelvo a repetir, que se apartan. Y no andamos en el tema, no andamos en el problema real. El problema real lo tienen, vuelvo a repetir, países de origen, Marruecos, Frontex e incluso en la sociedad, instituciones que tratan de defender a estos inmigrantes. Como mínimo un 0,001% tienen algo de culpa, porque la situación de estos inmigrantes también se debe a la falta de ayuda. Y luego quiero terminar también diciendo que estos inmigrantes están ahora mismo perfectamente atendidos en el CETI, porque es la policía la primera que recibe a los inmigrantes. Puedo hablar en primera persona porque yo estuve destinado en Canarias, y de mi propio bolsillo, de mis compañeros, tratamos de procurarle medios a personas que vienen en balsas. Y por último decirte que están en el CETI, y del CETI posiblemente vengan a España porque están indocumentados y es imposible expulsarles a su país. Alguien tiene que ayudarles, porque estas personas terminarán en la calle, y ya no es culpa de la policía que terminen en la calle en una bolsa de indocumentados que no quiero decir a qué se pueden dedicar o cómo tienen que ganarse la vida, pero esto es la hipocresía que nos mueve, y al final la culpa la tiene el policía de la porra, que trata de cumplir con su trabajo. Elena, Sí. ¿me escucha? Sí, Sí. escucho. ¿Usted qué información tiene? ¿Estas personas actúan de forma violenta, como acabamos de escuchar al delegado del gobierno? Bueno, si alguien conoce la valla, para saltar la valla hay que pasar 5 obstáculos. El primero de ellos es un foso de 4 metros que está en zona marroquí, que los marroquíes han llenado de cristales, y que cuando caes lo primero que haces es cortarte con todos esos cristales, ¿no? Entonces tienes que pasar estos 5 obstáculos, incluidos las concertinas, yendo lo más rápidamente posible. O sea, es imposible llevar objetos en la mano, porque entonces no llegarías al otro lado. Es imposible tener fuerzas verdaderamente para llegar con fuerzas para arrollar a los agentes o para enfrentarse contra los agentes. O sea, la mayoría de las personas lo que hacen es intentar pasar los 5 obstáculos y después intentar correr lo más rápidamente posible, porque efectivamente el llegar al territorio español no es garantía de que esa persona y ese funcionario del territorio español no aplique una devolución en caliente y te devuelva a Marruecos sin ningún procedimiento administrativo. En la mayoría de los casos no es verdad, y además, si fuese verdad, por favor, lo que queremos son más imágenes de lo que sucede en las vallas. Queremos transparencia total y absoluta de lo que sucede, porque sabemos que no hay esa transparencia, porque la mayoría de las personas que están heridas y que resultan heridas graves e incluso muertes son las personas migrantes. ¿Usted ha estado hoy mismo con ellos? ¿Ha estado hablando? ¿Qué le han dicho? ¿Van a intentar un nuevo asalto? Bueno, nosotras hemos estado con una parte de las 300 personas, no eran 1000, que intentaron entrar a Ceuta esta mañana. 200 llegaron hasta la zona de la valla, y hemos estado con una parte que no han sido detenidas y devueltas, y algunos de ellos que estaban hospitalizados por fracturas de diversa consideración. Lo que nos cuentan es lo que nos dice la ACNUR de Marruecos, que más del 60% de las personas que intentan pasar a Ceuta y Melilla son potenciales refugiados. Lo que nos encontramos son un montón de niños y adolescentes que huyen de violencia y que no son identificados como niños y adolescentes cuando cruzan las vallas de Ceuta y Melilla. Y lo que nos encontramos es gente que no puede volver atrás, como nos dicen las convenciones internacionales, que tampoco pueden seguir hacia adelante y que se encuentran con el negocio de la frontera. Recordemos que el negocio de la seguridad de la frontera está enriqueciendo a empresas como Indra, que están siendo investigadas por
supuestamente financiar de forma irregular al Partido Popular, por ejemplo. Es un negocio, hay mucha gente enriqueciéndose y efectivamente lo que pedimos son medidas que se adecúen a derechos fundamentales. Muchas gracias, Elena. Únicamente, por parte de la policía, del sindicato que usted representa, ¿han hecho alguna petición concreta para intentar hacer frente a esta situación? Sí, es sencillo. Ahora mismo hay 40 policías en fronteras, 8 policías por turno. Tenemos 12.000 coches diarios que tratan de pasar la frontera y 2.000 personas que tratan de pasar la frontera y 8 policías tratando de documentar a estas personas. Es así de sencillo. Necesitamos más medios. Que Frontex se implique y, sobre todo, que basta ya de hipocresía social. La culpa de esto no la tiene el policía de la porra, que trata de cumplir con su trabajo. Es así de sencillo. La tienen instituciones, la tienen representantes políticos o política, pero desde luego no el policía de la porra, que trata de cumplir con su trabajo, y sobre todo que la sociedad se aclare también. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos entrar o no dejamos entrar? Seguimos hablando de mafias que trafican con personas. Se ha descubierto